para no, y además, como bien dices, es una sesión que viene cargadita. Pues nada, daros la bienvenida a todos. Ya sabéis que este tipo de seminarios web están enmarcados dentro del programa Extremadura Exporta. Este es un ciclo de tres seminarios web. El primero que tuvimos la semana pasada fue sobre logística marítima. Hoy vamos a entrar con la terrestre. Y dentro de 3 semanas creo recordar, cerraremos el ciclo con logística aérea. Y para ello contamos con Alfonso Cabrera, que quienes lo tuvisteis ya la semana pasada sabéis que conoce muy, muy bien la materia, entra en mucho detalle de todos los aspectos que vamos a tratar en el día de hoy. Y como él bien adelantaba a los que ya estabais conectados, bueno, pues es una materia densa, que tiene mucha información, mucha documentación de por medio. Y bueno, Alfonso va a intentar recorrer todos los aspectos que contempla la logística terrestre, pues eso, desde los tipos de transporte, las tarifas, qué relación tiene el transporte, en este caso el terrestre, con los Incoterms. Hará probablemente también alguna mención a los Incoterms 2020, ya los tocamos en la marítima, temas de seguros, de transporte multimodal, en fin, todos aquellos que trabajáis ya un poquito con este tipo de con este servicio, que necesitáis mover vuestras mercancías, pues algo sonará seguro. La idea con estos seminarios web es que de alguna manera profundicéis en todo lo que significa este tipo de seminarios, de materias, y que podáis manejar vosotros desde vuestras empresas todo lo que significa la logística. Yo nada más que decir, Alfonso, que adelante, y como bien decía, vamos a procurar seguir toda la presentación y ya al final ir con las dudas. Si hay alguna duda concreta, pues que es necesaria solventar para poder continuar con la presentación y no perdernos, pues igualmente podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todos. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por la presentación. Y vamos con el webinar, que va, como decíamos, cargadísimo de contenido. Webinar logística terrestre. Vamos a enfocarlo principalmente al tema, por tanto, de transporte internacional por carretera. Me presento brevísimamente. Alfonso Cabrera Cánovas, profesor especialista en operativa de comercio exterior, sobre todo Incoterms, temas aduaneros, transporte y documentación. Tengo varias publicaciones y puedo estar a su disposición si quieren en LinkedIn para futuros contactos. Objetivos los tenían en lo que es la invitación al webinar, con lo cual me los salto, muy relacionados con el programa. Esos son los 7 puntos a tratar. Marco en rojo los que en principio quisiera hacer más hincapié. Vamos a hacer una brevísima introducción, valorando la importancia que tiene el transporte por carretera en el tema de comercio exterior, de importación y exportación, aspectos técnicos. Vamos a ver algo de tipo de vehículos, preparación y optimización de la mercancía, que hay una fuente de ahorro de costes. La comercialización es relativamente sencilla, o ya la conocen. Y luego vamos a ahondar también en Incoterms y contratación del transporte, tema de costes y riesgos, el marco jurídico que regula el contrato de transporte internacional por carretera, convenio CMR, que imagino que conocen, o aunque sea por el nombre de la Carta de Porte CMR, la vía alternativa a los juzgados, que son las juntas arbitrales, y algo de seguro de transporte, que también es relativamente interesante. Un segundito. Vale, creo que con eso hemos mejorado el audio. Vale, pues vamos un poquito con ello. Les recuerdo, el webinar dura 1 hora y de exposición y 1/4 de hora de dudas. Como el tiempo es muy limitado, el PDF de esta presentación se les va a enviar desde Extremadura Avante, así como un resumen ejecutivo, que es como unos apuntes, un temario, donde se trata con detalle todo lo que aquí vamos a exponer, y luego hay 13 archivos de material complementario con casos prácticos, con el marco jurídico, con instrucciones, ejemplos de FMR, temas de ampliación sobre seguro de transporte por carretera, etcétera, etcétera. Bien, punto primero, muy breve, pero fundamental. El medio de transporte por carretera en el ámbito del comercio exterior es clave. A nivel mundial, el marítimo lo es más, pero bueno, cabe decir que en España el 80% de lo que se mueve se hace por carretera, somos carretera dependientes, y en la Unión Europea en torno al 50% de la mercancía que se comercia entre países se mueve por carretera. Ventajas que tiene ningún otro, excepto alguna excepción de apartadero ferroviario, presenta la ventaja de la penetración, es decir, llegar hasta la propia empresa de origen y hasta, digamos, destino.
independencia y accesibilidad, nos requiere nodos logísticos como el transporte marítimo, que es el paso por el puerto. Es muy accesible, las carreteras están abiertas casi siempre, hay una contratación muy ágil y sencilla, una orden de carga aceptada, muchas veces con email, con medios de contratación más sencillos que, por ejemplo, carretera o aéreo. Muy flexible y adaptada, digamos, a los requerimientos de la mercancía. Vamos a ver que en la comercialización la oferta de servicios es tremenda. Es un medio de transporte relativamente rápido en comparación con otros, ¿vale? Fomenta la intermodalidad y la conexión entre medios. El transporte marítimo no tendría sentido si de los puertos a las empresas y de las empresas a los puertos de cara a la exportación no se combina con transporte por carretera, y es una herramienta clave en la logística actual de tendencia a logística de flujo muy tenso. No quiero tener apenas mercancía hasta que no la voy a vender. Técnicas como el just in time, todo eso vive de la carretera. Inconvenientes tiene innumerables, ¿vale? Problemas, amenazas, atomización, exceso de oferta. Siempre se ha quejado de eso. En concreto en el caso de España, dependencia directa del gasóleo, obviamente. Por eso es un medio de transporte contaminante más por unidad de carga transportada que el marítimo y que el ferrocarril, menos que el aéreo. Sufre congestión, siniestralidad. Un tema muy en auge, el tema de restricción urbana, última milla, casi una locura, pero muy, digamos, unido al tema comercio electrónico. Entonces hay que compaginar esas dos opciones y no es fácil. Tema de inestabilidad jurídica, la legislación que regula el transporte por carretera es amplísima, desde la seguridad en carretera, restricciones para darse de alta como transportista, para operar, y esa legislación cambia mucho y eso genera inestabilidad. Y luego excesiva intermediación muchas veces sin aporte de valor. Hay veces que se revende el mismo servicio 4 y 5 veces en las bolsas de carga, a veces se aporta un valor, pero a veces no. Y eso va en detrimento del servicio. Si nos vamos a los aspectos técnicos, comentar, hay un vehículo prácticamente para cada tipo de mercancía. Vehículos tan curiosos como especialmente diseñados para el transporte de peces vivos, ¿vale? Entonces, llegado a ese punto, cualquier cosa tiene su vehículo especial o adaptado. Hay mercancía que no lo requiere, pero frigorífico, transporte de animales, transporte de mercancías peligrosas, casi para cualquier cosa hay un vehículo. Si nos vamos de forma general a los vehículos grandes, a lo que se conoce como un tráiler, bueno, pues estos vehículos, su peso máximo autorizado, su masa máxima para circular, son 40 toneladas. De forma general, hay muchísimas excepciones. Transporte en contenedor de 40 pies, transportes especiales. Hay entre esos camiones grandísimos que vemos, por ejemplo, con las aspas de las hélices para producción eólica, que eso realmente se configuran, o el tema de megacamiones. A ver, cuidado con no sobrepasar la masa máxima autorizado tanto cargador como transportista porque acarrea sanciones. Ahí es interesante conocer el baremo sancionador, ¿vale? El actual, lo tiene en el material complementario. Ahí están todas las posibles sanciones. Cada vez que nos llegue una sanción, tenemos que ver qué artículo hemos incumplido y, si es posible, corregir para que no ocurra. Llegando o partiendo de esa masa máxima autorizada, tenemos que reducir luego de ahí el peso o la tara en vacío de la cabeza tractora y del semirremolque, con lo cual nos queda una capacidad de carga útil desde el punto de vista del exportador o importador, estoy hablando, el que se configura como cargador, de entre 22 y 28 toneladas. Eso depende del tipo de vehículo. Hay vehículos que solamente son una plataforma y hay vehículos que son un semirremolque frigorífico y obviamente el panel sándwich, el equipo frigorífico, pesa más. O luego también puede ser, o podemos tener otro parámetro para ver la capacidad de carga, como puede ser el volumen. Pues también en función de las medidas exactas de cada semirremolque, entre 80 y 100 metros cúbicos es la capacidad de carga que da un tráiler. O por el número de palés que enseguida vamos a ver también. Entonces, la capacidad de carga de los vehículos viene también restringida por el Reglamento General de Vehículos, que es una normativa que va cambiando, que no está normalizada a nivel internacional. Si de ahí nos vamos a tema mercancía y su optimización para el transporte. Bueno, la mayoría de la mercancía, la de consumo, como esa que estamos viendo ahí, suele partir de unos envases que se configuran en cajas o en bandejas, que son, digamos, los envases secundarios y que se acaban paletizando, ¿vale? La preparación correcta de la mercancía, que puede ser un caso del paletizado, pero puede haber otras, es obligación y responsabilidad del cargador, ¿vale? Del que entrega la mercancía al transportista. Siempre la mercancía debe estar en condiciones para su transporte. Si no, el transportista la puede rechazar o puede poner en la carta de porte, por ejemplo, pues que la mercancía no requiere, no está en condiciones o que está mal flejada, etcétera. De forma que si luego hubiera un siniestro, pues se le exoneraría de responsabilidad. Si continuamos con el tema paletizado, que seguramente es la combinación más adecuada o más utilizada con transporte por carretera, ahí es clave, como sabrán ya, seguramente esto es algo que es algo básico y ni se lo plantean ya, pero
trabajar con sistema modular, es decir, que los envases, esas agrupaciones de envases, de zumos, de lo que estemos fabricando, ocupan o tengan o se dispongan en bandejas o cajas que sean un módulo, una parte del área del palé. Ahí, por ejemplo, tienen el caso de cajas de 60 por 40 que encajan perfectamente 4 ocupando el área completa de un palé. Y igual que eso, pues hay envases de 30 por 20, etcétera, etcétera. Hay un montón de combinaciones, pero le quiero, digamos, dar una primera recomendación que sea replantearse eso de forma continua para ahorrar costes logísticos. Hay casos, por ejemplo, que he estudiado, pero casos reales, de productos que compraba, que de un bote circular, por ejemplo, de 24 centímetros, se replantea y se rediseña ese mismo bote y del mismo palé, en la opción inicial, poder transportar 486 botes, se puede pasar a 768. Eso supone un incremento de la capacidad de carga de un 25-30%, o supone ahorrar 25 o un 30% de los camiones y el coste de transporte para el mismo producto. Por tanto, el rediseño de ese producto, su envase, embalaje, cuando es posible, obviamente, su disposición en cajas que sean modulares y que ocupen todo el espacio de palé, da mucho juego y un gran ahorro logístico, aparte de seguridad, ¿vale? De cohesión, de cosas que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Ahí tienen, y esto está en el material complementario, pues las configuraciones más habituales según tamaños de las cajas y tamaños de la base, en este caso Europalé. A la izquierda les he marcado un poquito, pues el Europalé de 120 centímetros por 80, pues módulos de 60 por 40, ahí están en milímetros, caben 4. Si cogemos cajas de 30 por 20, pues caben 16. ¿Vale? Eso también tiene otra segunda lectura, que es ver si eso permite el cruzamiento piso a piso. En el isopaleo, paleo universal de 120 por 100 o de 1200 por 100, por 1000, perdón, pues tenemos otra posibilidad. La misma caja de 60 por 40 ahora caben 5 unidades. Además, esas 5 unidades se pueden disponer de forma distinta, piso a piso o camada a camada, las cajas 4 y 5 y en la izquierda, con lo cual estaríamos haciendo que la gravedad trabajara en nuestro favor. Todo esto, ¿por qué es? Pues porque el producto, obviamente, una vez fabricado, tiene que envasarse hasta que se transporta. Es conveniente que optimice el propio palé, el camión los almacenes de toda la red logística, y hay productos que obviamente observarán en los puntos de venta, en los propios supermercados, que acaba dispuesta al cliente final, digamos, paletizada, en palé completo o en medios palés. Por ejemplo, bueno, pues cadenas de distribución que todos conocemos y vamos a comprar, con lo cual es un ahorro de costes tremendo. Es algo muy interesante. Vale, más aspectos relativos a paletización. De todo lo anterior, vemos que hay enormes ventajas. Menores costes, mayor seguridad, rapidez, automatización, paletizadoras automáticas, etcétera, etcétera. 4 cositas más del tema de paletización. Por ejemplo, los tipos de palés, Europalé frente a Isopalé, el acceso a palés, que hay 2 grandes sistemas, y luego alguna cosita más de preparación de la mercancía y ya pasamos a siguientes apartados. Bien, los palés, hay muchas formas de clasificarlos. La clasificación más típica es por dimensiones, ¿vale? Del área de carga, y ahí de los 5 tipos, el de la izquierda es el Europalé 80 por 120 y el de la derecha el de 100 por 120, palé, isopalé o palé universal. ¿De acuerdo? ¿Cómo accedemos a los palés como medio, soporte para el transporte de nuestras mercancías? Básicamente hay 2 sistemas. A la izquierda tendríamos los palés Eurepal, del consorcio, digamos, más extendido a nivel europeo, en el cual los palés son comprados por las empresas, transportistas, cargadoras, y van haciendo intercambio de los mismos en las operaciones de transporte. Y a la derecha tendríamos pues, una imagen del palé CHEP, y en este caso pues, es un consorcio de alquiler. Es decir, estamos pagando por uso y tiempo de esos palés que no son propiedad nuestra, sino que la propia empresa de palés, digamos, los reasigna al circuito. Una opción u otra debe indicarse ya en el contrato de transporte. Esto es una fuente muchas veces de problemas y de desavenencias comerciales. Entonces, en el propio contrato, cuando hacemos incluso la orden de carga, tenemos que determinar a nuestro transportista si en ese servicio tendrá que dejar, por ejemplo, 33 palés Eurepal para llevarse otros 33 cargados que dejará en destino y que se le entregarán vacíos. En caso contrario, pues se van generando débitos y registros de cómo se lleva esa cuenta. Pero obviamente en la parte de la izquierda sobre todo, que tenemos un coste porque lo hemos comprado, pues hay que llevar esa cuenta porque hay una inversión por alguna de las partes. Bien, otra cosita sobre el tema de paletizado. Los palés cuando son de madera, porque también los hay de contracha, bueno, los hay de plástico y de otros materiales, pero lo más típico es madera,
en comercio exterior es posible que generen ese problema que están viendo ahí, bueno, ese problema o esa restricción o certificación necesaria, que es, digamos, aportar un documento, sobre todo cuando esto sale fuera de la Unión Europea, Marruecos, otros países, en el que se diga que los palés están o han sido tratados según la norma NIMF o ISPM, que lo que viene a decir es que se le ha aplicado un tratamiento de calor y esa madera no transmite plagas, ¿de acuerdo? Es lo que se busca con esa normativa. Otro aspecto de la paletización, cohesión natural y artificial. Les decía antes, si conseguimos, por ejemplo, a izquierda abajo se ve de forma muy gráfica, que la disposición de las cajas piso a piso sea distinta, ya estamos haciendo que la propia gravedad esté trabajando en hacer cohesionar los pisos y la mercancía. Estamos ahora hablando de cómo ese palé, que obviamente lo cargamos con cajas sueltas, hacemos que esté preparado para el transporte de forma segura, cohesionada. Entonces, la primera opción es estudiar si eso es posible y la segunda es aplicarle cohesión artificial a partir de utilizar cantoneras, flejes, como están viendo ahí. Muy interesante. Y luego que la mercancía no salga del palé. Todo eso es necesario para que su transporte, bueno, pues su manipulación en la carga en el vehículo, la disposición de los vehículos, como vamos a ver, sea perfecta y sea segura. Esa mercancía, una vez terminada, queda, como estamos viendo ahí, se carga a bordo del vehículo. Ahora vamos a ver que los frigoríficos, por ejemplo, la capacidad de carga típica son 33 europalés o 26 isopalés, ¿vale? Porque están hechos a medida. Acabado eso, se colocan barras, digamos, como estamos viendo ahí, de sujeción y eso hace que la mercancía, en principio, vaya segura hasta destino. ¿Cuántos palés caben en los camiones? Bien, seguramente los gráficos del centro y de abajo son los más típicos. La mayoría de los trailers cargan 33 europalés en dos disposiciones posibles y en el centro ven la disposición de los palés ISO, de los universales. Hay vehículos en todo caso que se ha optimizado porque no son frigoríficos y se aprovecha un poco más de espacio en el semirremolque que cargan hasta 34 europalés. Eso es algo que el propio cargador y el transportista, en la orden de carga, cuando están, digamos, contratando el servicio, debe quedar claro qué tipo de vehículo tengo que entregarle. Ya sé que en muchos casos trabajan con empresas y saben perfectamente el tipo de mercancía, pero sobre todo cuando sean primeras contrataciones con primeros operadores o primeras veces, pues tenemos que dejar claro qué tipo de vehículo necesitamos. Bien, la disposición de los palés, como están viendo ahí, sobre todo en el caso de Europalé, en el semirremolque, pues pueden ser a punta o espada. Hay como dos sistemas, en filas de 2 o en filas de 3, básicamente. Y luego también, para acabar este apartado, conveniencia del uso de una ficha técnica. En muchas páginas web es interesante que vaya una ficha técnica solamente de cada uno de los productos, donde se indique por sus características organolépticas, de calidad, de resistencia, según el producto que estemos hablando, y dentro de la ficha aparezca un apartado donde se diga, pues bueno, por palé, qué cantidad de producto tiene, por Europalé, por Isopalé, de forma que los pedidos entre empresas, en comercio, digamos, business to business, B2B, pues quede claro con esa ficha cuánto necesito pedir o quiero y cuánto viene en cada Europalé o Isopalé de ese producto que estoy interesado en comprar. Bien, pues ahí está ahí el apartado 2, ¿vale? Que era bastante importante, aunque esos son 4 pinceladas. El tema de comercialización, pues vamos a ver los ofertantes y los tipos de servicios. Ofertantes, podemos contratar con una empresa de transporte internacional, digamos que tenga flota propia, con lo cual es portador efectivo, y luego hay intermediadores, operadores, como son agencia de transporte, por ejemplo, que no tenga flota, que puede tenerla también, que es un operador puro y duro. Alguien que trabaja con sus transportistas efectivos y con sus clientes y va organizando las cargas, las rutas y consolidando camiones. También, si eso va a exterior, es posible que contratemos con transitarios, el forwarder que veíamos muy importante en transporte marítimo, y con el que podemos contratar pues, transportes previos, por ejemplo, a la exportación marítima o transportes completos de carretera, pues, por ejemplo, a Marruecos. Y luego operadores logísticos que ahí obviamente ofrecen mucho más servicios que el transporte, almacenamiento, asesoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tipos de servicio que yo puedo contratar en transporte por carretera, principalmente camión completo, entonces se dedica ese camión exclusivamente a mi mercancía, lo llene o no. El transporte va desde origen a destino según los requerimientos del cliente acordados con el transportista. Todas las demás modalidades, estamos hablando de grupaje a grandes rasgos, que pueden ser palés, entonces se denomina paletería, pues palés a distintas provincias de Francia o entregas en Alemania con tiempo determinado, etcétera. Paquetería, bultos menores de palé o distintos de palé, sacos, cajas, con unos determinados límites máximos de volumen o de peso, o mensajería documentación, normalmente hasta 2-3 kilos, digamos, envíos pequeños.
Y además esto luego se cruza con adaptación al servicio y los requerimientos del envío. Transporte urgente en paletería, paquetería urgente, etcétera, etcétera. Se conforma toda una red de servicios y de cadenas logísticas interesantísimas, sobre todo en transporte nacional e internacional a nivel Unión Europea principalmente. Ahí, por ejemplo, están viendo copiadas prácticamente de unas reales por lo que son servicios de paletería, en función de la provincia, del destino, de los kilómetros a recorrer y el peso, pues se pueden determinar un precio por palé o paquetería. Entonces hablamos de zonas distintas a nivel internacional, por ejemplo en Europa, y peso máximo y con unas limitaciones pues, de volumen, costes mínimos, si hay despacho aduanero o no. Con ese cuadrito se podían conformar y determinar precios exactos, digamos, para cada uno de los envíos que mi empresa fuese contratando a partir de esa cotización que me pasa el operador. Bien, apartado 4, fundamental, tema de Incoterm y transporte por carretera. Ya los tocamos en marítimo, vamos a ver una breve referencia, aunque son fundamentales y la base es similar. Los Incoterm son unos términos que, insertos en un contrato de compra-venta de mutuo acuerdo entre vendedor y comprador, reparten obligaciones, costes, etcétera. ¿Por qué se hacen? Porque se requiere normalizar la compraventa internacional, facilitar el entendimiento entre las empresas. Cada uno de ellos debe saber con un Incoterm FCA o DAP quién paga el transporte, quién asume ese coste y gestiona esa obligación de contratación del transporte, hasta dónde se entrega la mercancía y se transfiere el riesgo. Y eso normalmente en internacional se hace utilizando un Incoterm. Entonces, aplicar un Incoterm a un contrato de compraventa, estemos en marítimo, estemos en carretera, como estamos trabajando, supone que estamos determinando quién contrata el transporte, qué parte cada uno, hasta qué punto, dónde se entrega la mercancía y se transmite el riesgo del vendedor al comprador respecto a siniestros de transporte. Aquí no hablamos de riesgo comercial, impago, hablamos de riesgo puro de transporte. Y luego los trámites aduaneros, si los hay, quién los tiene que asumir. Por tanto, son imprescindibles para saber si hay que contratar o no y qué costes tengo y dar precio. En cuanto a la entrega de la mercancía, para cuando ocurra un siniestro, el camión 101, que siempre digo yo, porque mientras todo va bien, pues no hay problemas, pero llegará, es cuestión de estadística, que tengamos un siniestro, ¿vale? Por más que hayamos hecho todo lo necesario para evitarlo al máximo, pero ocurre. Y luego estamos en los trámites aduaneros, costes, riesgos, documentos, que eso es clave. Entonces, ahora mismo estamos con los Incoterm 2010, que son los que están vigentes, que tienen esas obligaciones que aparecen ahí. Todo esto está en el material complementario. Un Incoterm, aunque tenga un alcance muy potente y determine 10 obligaciones, las que están viendo ahí, diferentes según cada Incoterm, y que al poner las 3 letritas en nuestro contrato se nos insertan allí, pues dejan fuera de su regulación aspectos como el medio de pago, resolución de controversias de ese contrato mercantil, porque la mercancía ha llegado y no es la que yo quería. Se actualiza aproximadamente cada 10 años. Ahora estamos en proceso de estudio y análisis de los Incoterm 2020. Voy a contar 4 cositas que empiezan o entran en vigor el 1 de enero del próximo año. Pero no tengan prisa por utilizarlos si no los controlan o han accedido a la publicación y los han analizado, porque primero, una nueva versión de Incoterm no deroga la anterior, con lo cual podrían seguir utilizando los 2010 los años que quisieran, ¿de acuerdo? Siempre indicando Incoterm, por ejemplo, el CCA, determinada dirección, Cáceres, España, Incoterm 2010. Pueden seguir trabajando los 10, 11, 12, hasta el año que quieran, ¿de acuerdo? Pero es conveniente actualizarse a los nuevos. Y, bueno, pues son términos privados que voluntariamente vendedor y comprador han aplicado, han negociado y han aplicado. Eso sí, una vez insertos en el contrato de compraventa y formalizado y cerrado ese contrato, se generan obligaciones para las partes. Vale, sobre los Incoterm 2020, comentarles. Principal cosita, pues hay un Incoterm que se denominaba DAT, que se usaba muy, muy poco, que ha pasado a llamarse DPU. La redacción pues, es bastante más concreta. Se ha intentado compaginar el uso de FCA con un transporte en contenedor IBL. Eso no afecta al transporte por carretera. Les he marcado en rojo ahí la que creo que puede tener más sentido para ustedes en transporte por carretera. La cobertura de seguro que había con el Incoterm ZIP, que es un Incoterm multimodal y por tanto pues, relativamente usado con transporte por carretera, ha pasado de ser ICCC a ICCA, ¿de acuerdo? A un nivel de cobertura mayor. Con lo cual, si vendemos en Incoterm ZIP a partir del 20 y utilizamos los Incoterm 20, tendríamos que aumentar, si es que nuestro seguro estaba en el mínimo ICCC, aumentar la cobertura ICCA, si no estaríamos incumpliendo el contrato. Además, la estructura de las obligaciones ha cambiado. Antes, por ejemplo, la entrega era la A4 y ahora la obligación de entrega, la redacción de cuándo se entrega en cada Incoterm es el punto A2.
¿de acuerdo? Ha cambiado la ordenación interna de la redacción de las obligaciones para vendedor y comprador. Bien, los Incoterms se clasifican en multimodales y marítimos. Vamos a tocar aquí exclusivamente los multimodales. Entonces, dentro de esos 7 que hay a la izquierda, que son multimodales, yo destacaría 2 de correcto uso. Recomendaría siempre que de usar usemos o FCA o DAP. Sobre todo en camión completo, que va desde origen a destino, no hay operaciones intermedias de consolidación, etcétera. Son los 2 Incoterms que mejor clarifican costes y riesgos para las partes. Ahora veremos el por qué. Vamos, por ejemplo, a exponer cada uno de ellos con una operación simulada hasta Rusia. Si vendemos Sword, el vendedor entrega las mercancías poniéndolas a disposición del comprador en su establecimiento o en otro lugar, un almacén de tu operador logístico que está en el pueblo de al lado, en otro polígono, y no tienes que hacer ni la carga del vehículo de carretera que contrata y envía el comprador, ni hacer el despacho de exportación si se requiere. Si es necesario avisar de que el envío está preparado y adjuntar la documentación que solo tú puedes conseguir. Pues tu factura, obviamente, tienes que presentarla, el packing list, un certificado de origen. Eso genera determinadas preguntas con carretera. Si carga la mercancía al comprador, quiere decir que el chofer va a hacer la carga, choca con la ley 15/2009 en España de obligaciones de cargador y portador respecto a la carga, o que la va a hacer mi personal, pero riesgo tuyo, y si sale algo mal, no soportas tú el riesgo, comprador. Y luego, si trabajamos con países terceros, hay despacho de exportación, yo no hago el despacho de exportación como vendedor, lo hace el comprador. Bien, entonces tengo prueba documental de que la mercancía ha salido del territorio aduanero de la Unión, que es una de las obligaciones para estar exentos de IVA, esa factura, pues seguramente no. Por lo menos no he controlado cómo se hace ese IVA, no lo he podido revisar, no me interesa Sword. Yo Sword lo dejaría para operaciones nacionales o en la Unión Europea y cuando son operaciones de paquetería, en las que la normativa de transporte sí que dice que el transportista hace las operaciones de carga de esas 3 cajas a bordo del vehículo de recogida y que en destino también las entrega. El siguiente Incoterm, este sí es muy recomendable y muy utilizado, es FCA. De hecho, muchas operaciones de Sword se están haciendo FCA en realidad. Con FCA el vendedor entrega la mercancía cuando el camión lo ha mandado el ruso, el alemán, y nosotros hacemos la carga a bordo de la mercancía en ese vehículo. Si hubiese un despacho de exportación, lo gestionaríamos nosotros. Y tiene otra posibilidad, que es que sea FCA otro lugar. Vamos con la primera. FCA, instalaciones del vendedor, esa es la imagen de haber cumplido con las obligaciones en el contrato de compraventa. ¿De acuerdo? He cargado la mercancía, ese camión lo ha contratado la empresa alemana, rusa, ¿vale? Si hay un despacho de exportación, cuando corresponda hacerlo, yo lo voy a supervisar y pagar. Por tanto, voy a tener prueba de la salida efectiva del territorio aduanero de la Unión y no voy a tener problemas con Hacienda. La otra variante del FCA es FCA a otro lugar. FCA, por ejemplo, almacén de un operador logístico en Madrid, donde el comprador ruso consolida cargas a exportadores extremeños, exportadores andaluces y exportadores de Bilbao. ¿De acuerdo? Entonces, si nos corresponde o si cerramos la operación en FCA Madrid desde Extremadura, nosotros tenemos que pagar un transporte que vaya desde nuestras instalaciones hasta ese operador logístico consolidador transitario. Obviamente ese camión puede ser incluso nuestro, transporte privado complementario con nuestra flota o contratarlo con otro. Y cuando llega la mercancía allí, exactamente en ese punto y antes de la descarga, que ya no es obligación ni coste del vendedor, se transferirían costes y riesgos de vendedor a comprador. Pasamos y damos un salto enorme e importante a tener en cuenta. CPT, Carriage Paid To, significa que si yo vendo a esa empresa rusa hasta Moscú, hacemos CPT Moscú, Rusia, Incoterm 2010, nosotros pagamos el transporte hasta allí, hasta destino, pero como todos los del grupo C, tiene una dicotomía entre costes y riesgo, porque la redacción del Incoterm dice que se entrega a efectos de riesgo, de transmisión de riesgo del vendedor al comprador, cuando se entrega al porteador, al que yo he contratado. Por tanto, en mis instalaciones cargo esa mercancía, a partir de ahí, cualquier siniestro que ocurra, por ejemplo, en Francia, en Alemania, camino de Rusia, habría yo, vendedor, entregado la mercancía, aunque no llegue a destino. Habría pagado ese camión, pero ahora el comprador ruso tenía que pagarme a mí y reclamar. ¿De acuerdo? ¿Por qué entiendo que no conviene o que es incongruente el uso de CPT? Bien, yo contrato el servicio de transporte. Como vamos a ver, se aplica el convenio CMR. Puedo haber pactado juntas arbitrales, juzgados de Madrid, juzgados de Cáceres. Y el señor ruso tendrá que reclamar a un transportista en función de lo que yo he acordado con él a la hora de contratar el transporte. Porque el contrato de compraventa y transporte tienen que estar muy relacionados, pero son independientes. Si damos la vuelta, lo veremos más claro. Si yo compro CPT Cáceres,
CPT Badajoz, desde Rusia para acá, la mercancía se pierde a mitad de Europa, yo tendré que reclamar al portador, ¿vale? Primero, si tengo legitimación activa, si eso es posible, si no hay causa de exoneración. Pero en caso de que así sea, habrá que ver ese CMR cómo se ha formalizado en el origen. Si la empresa de Moscú y el transportista, que era bielorruso, pues han dicho que los juzgados competentes son los de Moscú o son, no sé, un arbitraje o otro sistema. Entonces tendré yo que acometer esa reclamación en base a unas circunstancias que yo desconocía. El siguiente contrario es ZIP. Es similar a CPT, pero además implica la obligación del vendedor de contratar un seguro que cubre los riesgos que asume el comprador. Ahí la clave es esa dicotomía, ¿de acuerdo? Y que además ese seguro tiene que tener determinados requisitos. Hasta ahora, con Incoterm 2010, la cobertura mínima de las coberturas estándar internacionales, ICC, C, que es la más básica, con esa era necesario. Dicho eso, la inmensa mayoría, yo no veía operaciones en las que, aunque se vendiese ZIP, no se contratase cobertura ICC-A. De hecho, ahora en Incoterms 2020 y para transporte multimodal de mercancía de cierto valor, ahora se dice que la cobertura debe ser ICC-A, ¿de acuerdo? Cosa que ya se hacía. Y además añadirle pues, los riesgos que no incluya la ICC-A y que tenga mi mercancía, rotura de equipo frigorífico porque es mercancía perecedera, etc. Luego también el valor asegurado debe ser el 110%, debe dar derecho a reclamar al comprador. Esos son requisitos que debo de cumplir en el seguro que yo le contrato al comprador ruso si vendo ZIP. Ahí tienen pantalla, básicamente, porque esto es amplísimo, son páginas y páginas de cada una de las tres coberturas, pero ICCC es la de menor cobertura y si ven ahí, varada, embarrancada, naufragio, todos son siniestros de transporte marítimo puro y duro. La B añade, por ejemplo, entrada de agua de mar, pérdida de bulto durante carga-descarga, y la A es, digamos, a priori, cubierto todo, excepto lo expresamente excluido. Lo que pasa es que la lista de exclusiones es amplísima, ¿vale? Pérdida de peso y volumen anormales, desgaste, etcétera, etcétera. Ningún riesgo es, ninguna cobertura, ningún seguro es a todo riesgo. Puede llamarse a todo riesgo, pero la póliza, que va a determinar realmente la parte jurídica del contrato, seguro que va a excluir riesgos. Vale, el siguiente término sería DAT. Este desaparece en principio en 2020, se transforma en el DPU, y era cuando la mercancía queríamos entregarla, por ejemplo, en una terminal descargada a mitad de camino. Podría tener sentido quizá con los tráficos Caled-Over de cara a Brexit. Es posible. Es posible. Con DAP sería el contrario a FCA. Sería el caso en el que el vendedor entrega la mercancía cuando la pone a disposición del comprador y lo único que falta es la descarga del medio de transporte, que lo lógico es que lo haga el personal del comprador. Por eso creo que son los dos Incoterms más adecuados. FCA, el transporte, lo contrata mi comprador, que soporta sus riesgos, y él sabrá cómo ha contratado ese transporte. Y cuando es DAP, yo contrato el transporte, sé cómo lo he contratado y soporto el riesgo hasta destino. Creo que son los dos más adecuados. Entonces, con DAP, por ejemplo, para ese envío que estábamos diciendo, desde Cáceres o Badajoz hasta Moscú, pues la entrega, la tienen ahí un poco la imagen, la que sería. El envío llega en perfecto estado hasta el almacén del moscovita y a él le queda la descarga. Y en el momento de la entrada a Rusia, él hace también su despacho de importación. Cosa que es muy interesante que la haga él y no yo, porque me puedo encontrar obstáculos, problemas o pago de impuestos que no puedo luego, digamos, compensarme. No tiene ningún sentido que yo pague un IVA ruso. DPU, que es una novedad de 2020, se sustituye, digamos, a DAT y se coloca entre DAP y DDP, que es el que nos queda por ver, y sería exactamente igual a DAP, pero el vendedor aquí paga y ejecuta, lleva a cabo la descarga de la mercancía. ¿Eso es viable? ¿Mi transportista cuando llegue a Rusia va a descargar la mercancía? ¿Esa es la práctica habitual? Bueno, pues se puede hacer, ¿de acuerdo? Si no, pues podría ser para paquetería. Pero en principio descarga, o parece más lógico que descargue el destinatario, el comprador, con sus propios medios personales, etcétera, por temas de seguridad y por 40.000 razones más. El último Incoterm de DP sería como DAP, porque no incluye tampoco la descarga en destino, pero cuando yo haga el despacho de importación en Rusia. ¿Es posible? ¿Conviene? Entiendo que no. La imagen, digamos, física de la entrega es la misma, pero ¿qué hago yo haciendo el despacho de aduanas en Rusia? ¿Vale? Insisto, es posible. ¿Qué hago yo pagando un IVA? Hay una posibilidad de DDP VAT excluded. DDP, hago el despacho aéreo, pago el arancel si lo hay, pero el IVA lo paga usted. Bien, en el material complementario tienen tablas, que es todo lo que hemos comentado en formato sintético, pues qué soporte, qué costes de la cadena logística típica de cartera lo soporta vendedor cuando aparece V o comprador cuando aparece C. Y esta segunda columna es del punto de entrega. Aparte,
Bueno, pues vamos a verlo en la aplicación práctica. Los tienen estos casos prácticos en el material complementario. Aquí lo vamos a ver muy rapiditos porque vamos ya un poco justos. Por ejemplo, aplicación práctica de los Incoterm. Dos grandes aplicaciones. Una primera para calcular precios de venta en base a los costes que yo como vendedor tenga que soportar. Si le damos la vuelta, también nos sirve para poder comparar ofertas de proveedores. Y la segunda es la de, ante un siniestro ocurrido, quién, digamos, soportaba el riesgo. Para determinar precios, pues el típico escandallo de costes. De acuerdo, fabrico, envase, embalaje, margen, tendría precio Esword, le sumo coste hasta llegar a FCA local vendedor, transporte interior hasta FCA a otro lugar, operador logístico, terminal. Si sumo el transporte por carretera, el principal CPT local del comprador, se le sumo el seguro CIP, en principio si hay descarga está DAP o DDP. Y la segunda parte de los Incoterm, que muchas veces es bastante desconocida, es cuando ha ocurrido un siniestro, cuando ese camión 101 que estadísticamente llega, se siniestra por X razones y la casuística es tan enorme que es muy difícil entrar en ellas, bueno, pues en el plano de la compraventa habrá que determinar si el vendedor llegó a entregar o no. Y esto, como veíamos en Marítimo, es tan sencillo como eso que ven ahí. Bueno, a priori tan sencillo. Luego habrá que ver qué ha ocurrido realmente y si hay que tirar de peritajes, etcétera, etcétera. Pero compararíamos el punto en el que ha ocurrido el siniestro, accidente de carretera y mercancía perdida, con el punto de entrega, transferencia de riesgos, que indica cada Incoterm. El Incoterm que hayamos usado en nuestro contrato de compraventa. Si el siniestro es previo a la entrega, no se llegó a entregar, el vendedor repondrá mercancía, se llegará a otro acuerdo. Si el siniestro ha ocurrido después del punto de entrega por parte del vendedor, como la obligación principal de un vendedor es entregar la mercancía, el vendedor entregó y se entregó la mercancía, a priori tiene derecho a exigirle el pago al comprador. Entonces, supongamos, en vez de Rusia, por ejemplo, envío hasta Berlín, aunque da exactamente igual, ¿vale? Y que ha ocurrido un siniestro, pues a mitad de ruta, en Francia. Con cada uno de esos Incoterm, que son los 7 típicos multimodales, ¿quién es el que soporta el riesgo? Con Esword lo soportará el comprador, con FCA también, con CPT y CIP los marco en rojo porque aunque el vendedor contrata y paga el transporte, el riesgo lo asume el comprador. Y con DAT y DDP, sin embargo, sería el vendedor el que soportaba el riesgo, no podrá exigir el pago de la compraventa. ¿De acuerdo? Eso lo tienen igualmente en tablas. ¿Sí? Vale, pensaba que había, de acuerdo, alguna consulta. De acuerdo, pues lo tienen como material para consulta. Casos prácticos, eso que hemos visto, puesto en precio, en componentes, con un precio determinado, con el coste de un despacho de exportación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces paso un poco rápido. La parte de precio de venta, pues si queremos calcular precios World Lorca, FCA Lorca, CPT Estambul, fabricación, embalaje y, por ejemplo, certificado de origen. El tema de envase y embalaje es algo que hay que sumarlo como un coste añadido al coste de fabricación. Cuando yo fabrico y es pues no sé, un producto el que sea, desde Cáceres a Madrid, pues a priori no tengo a lo mejor que utilizar un embalaje específico que sí me pide la empresa rusa o un certificado de origen, porque no se me va a pedir. Entonces es algo añadido ahí, más el beneficio, precio Esword, más despacho de exportación FCA, más el transporte por carretera CPT, más seguro CIP, DAP, si suponemos que ese seguro lo contrata para sí, porque soporta el riesgo ahora el vendedor, no variaría el precio, sino podría ser más barato un DAP que un CIP y DDP, incluyendo el despacho de importación. Ahora, ocurre un siniestro. Supongamos que ocurre ese siniestro a mitad de camino entre Extremadura y Alemania y Berlín en una carretera francesa. Se ha dañado esa mercancía. Pues ahí tenemos, como estamos comentando, la asignación de riesgo. En los 4 primeros son responsabilidad o riesgo comprador. En los 2 últimos, incluido ahí el DPU como novedad, pues sería el vendedor el que soportaría el riesgo. Criterios de decisión de Incoterm para terminar, pues bueno, esto es amplísimo, eso hay que negociarlo, es parte intrínseca del contrato de compraventa, hay conflicto de intereses, operaciones complejas, Incoterm más cortos, nunca despachos aduaneros cruzados, el que clarifica los riesgos, por ejemplo, FCA y DAP, y hay una sincronía entre quien contrata el transporte y quien soporta el riesgo. Luego, por otra parte, somos ya una empresa grande y queremos dar un buen servicio, pues vender grupo CD, ¿de acuerdo? Principalmente D, y entregar la mercancía a mis clientes, y muchas veces se suele aplicar ese que ven abajo, el que imponga una de las partes porque tiene poder de negociación. Conclusión, los Incoterm son claves y fundamentales para controlar costes, minimizar riesgos, gestionar operaciones. Vamos con el módulo, el apartado 5, clave también, que es un poco el análisis de la contratación del transporte internacional de mercancías por carretera. Ahí hay un convenio que es el convenio CMR,
Le sonará CMR seguramente de la Carta de Porte CMR, pero eso viene de un convenio del año 56, que España firmó en el año 74, creo que es, conocido como Convenio CMR, y que necesitamos conocer, porque se aplica de forma imperativa a cada uno de los contratos de transporte internacional de mercancías con origen en España o con destino a España. Es imperativo, pero es modulable. Por ejemplo, se puede aumentar el límite de indemnización mediante una declaración de valor. Ahora vamos a ver cuál es el límite de indemnización. Pues bien, el convenio CMR se aplica a todos los contratos de transporte internacional de mercancía por carretera públicos. Públicos, obviamente, no me refiero a administración, sino que no se hacen con flota propia del vendedor. Si enviamos algo a Rusia, lo hacemos con nuestros vehículos y nuestro personal, eso es transporte privado complementario. Ahí no hay contrato. Ahí habrá un albarán que controlaremos para ver porque nuestro chofer se queda con prueba de la entrega en destino. Pero no hay convenio CMR de aplicación ni carta de porte. Convenio CMR firmado por 55 países a fecha de hoy y gráficamente todos los países ahí en verde. Cualquier transporte con origen ahí o destino ahí se aplica el convenio CMR, con lo cual sí o sí en España es de aplicación para nuestros transportes internacionales. Más cosas que dice el convenio CMR. El contrato vincula a cargador y portador. Cargador no es quien hace la carga de la mercancía, es la contraparte de un portador en un contrato de transporte. ¿De acuerdo? La normativa, tanto esta CMR como la Ley 15/2009, que es la que se aplica a nivel nacional, hace referencia a otras partes como expedidor remitente o destinatario. Entonces, ¿cuándo va a coincidir el expedidor remitente con el cargador o con el destinatario? Pues depende del Incoterm que acabamos de ver. Por ejemplo, en un Incoterm FCA, el remitente será el exportador, pero cargador es el destinatario importador, porque él tiene que contratar el transporte. Por tanto, es cargador en el contrato de compraventa y destinatario importador, digamos, en el contrato es cargador en el contrato de transporte y destinatario importador en el contrato de transporte CMR. Y en DAP sería el contrario. Aquí sería el exportador, el que es remitente y también cargador, puesto que con DAP el vendedor está obligado a contratar ese servicio de transporte internacional hasta destino. Otro principio básico del convenio CMR, de toda normativa que en España regula contratos de transporte, es que cualquiera que intermedia lo hace siempre en nombre propio. Entonces, caso típico de una empresa que subcontrata con una agencia de transporte, operador transitario, y este contrata con un transportista efectivo. Se generan dos contratos muy relacionados, pero con cláusulas diferentes. Pueden ser precios diferentes, condiciones de cumplimiento del contrato diferentes, ¿de acuerdo? Por lógica, muchas veces, de presentación de documentos que prueba el cumplimiento. Entonces, un operador de transporte, una agencia de transporte, en principio, si se pierde una mercancía, o sea, a mí como vendedor me pierden una mercancía y considero que es causa de responsabilidad del portador, habrá que ver si hay exoneración o no, en principio no me puede decir, no, eso lo ha perdido el transportista efectivo que es esta empresa, reclámale a él. No, tiene responsabilidad ante mí como, digamos, porteador, aunque no sea el portador efectivo. Bien, otra cosa muy importante, el contrato de transporte se formaliza en la carta de porte CMR, pero ya nace cuando hay un acuerdo, una voluntad expresa y aceptada de hacer ese servicio. Eso se suele hacer con una orden de carga, orden de servicio, reserva de transporte, puede tener mil nombres y mil formas de hacerlo, por email, con plataformas de vinculación entre cargador y carrier y portador, etc. Pero una vez que se ha enviado una orden de carga, ¿vale? En la que decimos, pues bueno, mañana un vehículo frigorífico, capacidad de carga 33 europalés, a cargar en nuestras instalaciones a las 10 de la mañana, el destino es este, todo eso lo hemos negociado previamente, o lo sabemos porque tenemos un acuerdo marco, o lo estamos negociando por teléfono, como sea, ¿de acuerdo? Pero normalmente se debe de formalizar siempre esa orden de carga. Y esa orden de carga, una vez aceptado, vale, una vez aceptada esa orden de carga, eso es contrato de transporte. Porque si, por ejemplo, ese transportista se ha obligado a estar mañana a las 10 y el camión no lo envía y yo tengo que recurrir a contratar otro de forma urgente y tengo un extra coste, se lo puedo reclamar. Con lo cual, contrato de transporte hay en cuanto hay una orden de carga aceptada, ¿vale? Y esa orden de carga, insisto, debe ser lo más concreta posible. Cargador, portador, origen, destino, fecha de carga, descripción de mercancía, instrucciones, número de teléfonos, si va a haber intercambio de palés, temperatura, precio, forma de pago, ¿vale? Eso aceptado implica que hay transporte. Luego, cuando viene el camión a las 10 de la mañana a firmar mañana,
habitualmente ahí y tras revisar mercancía, ya sé que eso depende de un montón de cosas, de que permitamos que los choferes hagan la revisión, cosa que tienen derecho a realizar, ¿vale? Pues se formalizará una carta de porte CMR. Las funciones, prueba del contrato y sus condiciones, y por tanto tiene que haber una concordancia total con la orden de carga. Yo siempre recomiendo que en la carta de porte CMR se ponga o sea una referencia a la orden de carga. Que las órdenes de carga se enumeren, se identifiquen de alguna forma y por tanto esta carta de porte CMR está o se ejecuta en base a lo acordado en la carta de porte, perdón, en la orden de carga y se pone el numerito de la orden de carga. Y con eso el precio allí pactado, las condiciones allí pactadas, se introducen, se incluyen en la carta de porte CMR. La segunda función es un recibo de la mercancía. Cualquier carta de porte tiene esa función, siempre. Cuidar mucho su redacción, por favor. Eso es fundamental. Sé que es un documento que parece que se puede escribir de cualquier forma, manuscrito, no importa. Cuando se pierde ese camión 101 cobra vital importancia. Porque en última instancia, si no hay un acuerdo entre las partes, hay que ir a juicio, hay que ir a junta arbitral, que ahora vamos a comentar. Lo que allí en la carta de porte ponía implica indemnización, incumplimiento o no, etcétera, etcétera. Los ejemplares sí que sabrán que hay, bueno, pues en el formulario típico que puso la IRU, digamos que es la Asociación de Transportistas Internacionales por Carretera, que propuso en el 76 y que se ha estandarizado, pues hay 3 ejemplares y puede haber un cuarto negro a efectos, digamos, de uso administrativo, como copia. La primera es para el expedidor, la segunda es para el destinatario y tercera para el transportista. El circuito documental sería ese un poco. Una vez que llega el camión, mañana a las 10 en mis instalaciones, se carga. El transportista debe revisar que ahí se dice que son 33 europalés, se han cargado 33 europalés de brócoli o de producto informático con determinadas marcas. Nada más que eso. Se firma y el ejemplar 1 se lo queda el remitente, el exportador, el vendedor. Eso es prueba de que hay un contrato, de las condiciones del mismo y que esa mercancía viaja pues hasta Moscú. Es lo que está previsto. Cuando llega a Moscú y se descarga la mercancía, debe firmar el destinatario tras revisar que los 33 europalés se han descargado, que viene todo, que está en perfecto estado, etcétera, etcétera. Y por tanto los ejemplares 2 y 3 llevarán la firma de la casilla 24 del final. Eso se queda un ejemplar, el destinatario, el ejemplar 2, y el tercero al transportista le sirve como prueba de haber realizado su servicio de transporte. Si hay una agencia de promedio, puede haber otro ejemplar, pero eso es lo que normalmente se adjunta al que tiene que pagar el servicio de transporte como prueba de la entrega. Y el plazo acordado, 30, 60, 90 días, etcétera, pues se procede al pago del servicio. En general, esa es la mecánica habitual. Vamos con lo que es la formalización, la carta de porte CMR. La carta de porte CMR es muy conveniente que los documentos internacionales estén normalizados, pero esto es un invento que no está en el convenio CMR. El convenio CMR dice en sus artículos iniciales que tiene que haber una carta de porte y que tendrá tal contenido. El convenio CMR era del año 56. 20 años después, la IRU, la Asociación Internacional de Transportistas por Carretera, promueve, crea un formulario y lo propone al mercado, que con distintas modificaciones es el que tienen ahí en pantalla y que vamos a ver en un caso, digamos, ya cumplimentado. Pero este formulario puede modificarse. De hecho, hay bastantes variantes en los que se usa habitualmente. Yo les indicaría, si son exportadores, que no utilicen el formulario que le presenta el portador, y si son portadores, que traten de utilizar sus propios formularios y ahora les explicaré por qué. Vale, aquí arriba a la izquierda aparece el vendedor, remitente expedidor, normalmente, porque puede haber un tercero que es el que expide y otro cargador. Aquí estaría el destinatario, este es el destino de la mercancía, donde se recoge la fecha, aquí el portador, que puede ser la agencia y luego el transportista efectivo que pone su matrícula. Aquí hay una casilla 18 muy interesante. Aquí se nota que es una carta de porte propuesta por los transportistas, porque hay una casilla 18 importante que dice reservas y observaciones del portador. Y además suele llevar ya puestas leyendas que en principio, si ambas partes estamos de acuerdo en utilizar este formulario, se incorporan al contrato de transporte. Y puede llevar cosas como que el transportista no es responsable de la multa por exceso de peso. ¿Eso qué interpretación hay que darle? Pues muy dudosa, porque la multa llega al remitente y al transportista. Y si hay agencia de promedio, a la agencia. Puede ser para que luego una parte pida a la otra la compensación por la multa que ha tenido que pagar. Cuando te dije estamos pasándonos de peso, no hay que cargar tanto. Es posible. Aquí, en la parte central del CMR, se describe la mercancía, pues tantos bultos, cajas, tamaño, producto, marcas. A veces se pone el número de nomenclatura combinada y el peso bruto. El peso bruto es interesante porque
ahora veremos que si se pierde esta mercancía hay un límite de indemnización que está en función del peso bruto y es el que aparecía en la carta de porte. Instrucción del remitente sobre temperatura, fecha de entrega, muchas veces se concreta la fecha de entrega y el intervalo horario, entre las 9 y las 10. ¿De acuerdo? Y luego la casilla 19, por ejemplo, estipulaciones particulares, también es habitual que suele aparecer una mención a cómo vamos a resolver los problemas a nivel jurídico por incumplimiento del contrato de transporte. Por ejemplo, el transportista murciano, pues es muy habitual que ponga esta cláusula que dice que en caso de haber una controversia mercantil se resolverán con la Junta Arbitral de Transporte de Murcia. La casilla 14, forma de pago, ahora les comentaré que eso es mejorable, porque eso de porte pagado y debido, ya sé que todos lo entendemos, pero en el momento en que se formaliza este CMR, ni ese transporte está pagado, porque se pagará bastante después, ni está debido, porque no se ha hecho el servicio. Entonces, estas fórmulas se pueden mejorar, ¿de acuerdo? Esta redacción de casillas se puede mejorar y podemos en nuestro programa de gestión que cuando sale el albarán salga la carta de porte CMR en 3 folios. No tenemos por qué utilizar formularios autocopiativos de color. Luego, ¿dónde se ha formalizado el contrato? Zaragoza, etcétera. Casilla 20, una de las casillas más inútiles de la historia de los formularios. Ahora les comentaré, nunca se rellena. Ese precio está en la orden de carga o en nuestro contrato de servicio que tenemos a largo plazo. Y finalmente, casillas 22, 23 y 24, pues el 22 firma el remitente, el 23 el portador efectivo y finalmente en la 24 cuando recibe la mercancía el destinatario. ¿Vale? Y como les decía, precauciones, esto es algo que tienen que valorar exportadores y transportistas. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero dejar o resaltar es que aquellas leyendas que puedan incluir los formularios de CMR que aceptamos o que utilizamos para formalizar el contrato tienen luego implicaciones jurídicas. Una empresa de transporte tiene sus formularios con sus datos ya puestos ahí grafiados, va haciendo servicios y utiliza esta cláusula porque le interesa que si le reclaman sea en la Junta Arbitral de Transporte de su comunidad, que es relativamente rápido, gratuito, etcétera, etcétera. Pero si esto los está utilizando con una empresa alemana y la empresa alemana no lo sabe, pues obviamente la empresa alemana, en caso de reclamar al transportista, tiene que venir igualmente a la Junta Arbitral de Transporte de Murcia. Entonces, igualmente, para transportistas, si cogemos CMRs en otros idiomas y no sabemos lo que indica, puede ser que a la hora de que nos reclamen estemos sujetos a lo pactado allí. ¿Se puede reformular el CMR, como decía? Sí. ¿Vale? Por ejemplo, yo eliminaría esa casilla 20, esta de precio y su reparto, que nunca se usa, y pondría una casilla de reservas y observaciones del destinatario, que curiosamente no aparece. Hay una de portador, pero no del destinatario. Yo creo que una carta de porte, una de las funciones es cuando la mercancía ha llegado a destino, si hay algo que se ve que no está bien, falta un palé o mercancía en mal estado, tener un hueco, un espacio donde se pueda hacer esa reserva. O clarificar la casilla 14. En vez de porte pagado debido, se puede incluir el Incoterm y expresamente quién es el obligado al pago del servicio de transporte cuando corresponda hacerlo. Y luego CMR no es solamente pues, cartas de porte formato A4 como estamos viendo, sino que un talón de paquetería con envío de portátiles a Francia es CMR totalmente. Bien, todos los convenios que regulan los contratos de transporte tienen 2 grandes apartados. Uno es cómo se formaliza la carta de porte, contrato, etcétera, y otro es el régimen de responsabilidad del portador. Bien, el régimen de responsabilidad en el convenio CMR es una losa muy pesada para el portador porque en principio le hace responsable de cualquier pérdida de la mercancía, total o parcial, averías que no son una avería mecánica en el vehículo, puede tener relación, pero la mercancía llega a destino, pero llega con un daño que reduce su valor, y del retraso. De esas 3 cosas es responsable a priori. Luego, obviamente, hay causas de exoneración. Aquí entraríamos en casuística, casuística y casuística. Hay que ver caso a caso, pero bueno, en principio, desastres naturales o culpa del remitente. El remitente ha puesto un lugar para la entrega de la mercancía por error que no existe. Con lo cual se entrega más tarde mientras se piden instrucciones y se le facilita la dirección correcta. Obviamente ese retraso no es culpa del transportista, es culpa del remitente. Bien, límite de indemnización. ¿Cuánto nos pagará como máximo un portador en transporte internacional de mercancía por perdernos mercancía o dañarla y reducir su valor? Pues el tope son 8,33 derechos especiales de giro por kilogramo bruto de mercancía. ¿Y eso qué es? Bien, pues eso es una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, que es una cesta de monedas que incluye el euro, el dólar, el yen, la libra y el yuan chino desde hace unos años, que se autorregula, el que se aprecia más respecto a las otras pierde valor, pierde porcentaje, digamos, para que sea un valor relativamente estable,
y que este fin de semana pasado pues estaba en esa cotización que están viendo ahí. Un derecho especial de giro equivalía a 1,09385 euros. Yo le estoy siguiendo la pista desde que íbamos en pesetas y aproximadamente redondeando esos 8,33 derechos especiales de giro, digamos, bascula entre 1,1 y 1,3. Podrían quedarse con la idea de que esté moviendo tecnología o esté transportando a Francia un granel, un transportista de carretera que me pierde mercancía, como máximo me paga unos 10 euros kilogramo bruto de mercancía perdida. Él o su seguro habitualmente, la mayoría de los transportistas obviamente trabajan con un seguro y la póliza de seguro que tienen, digamos que separa este límite de indemnización. Entonces, ejemplos de aplicación son muy sencillos. Un envío de 9.500 kilos vale 28.500 euros, 3 euros por kilo. El límite de indemnización aplicando ese tipo de cambio que hemos visto se sitúa en 86.000. Como el valor que yo puedo probar de la mercancía no sobrepasa el límite, después de todo el proceso de reclamación, y si tengo razón y el transportista es responsable, lo máximo que me pagarán será el valor de mi mercancía, 28.500. Caso 2. Mismo peso bruto, pero mi mercancía pues son televisiones de última gama y vale 237.500 euros. Bien, se aplica el mismo límite, 86.257, y eso es lo máximo que me pagaría el transportista. Por tanto, tendré un quebranto económico. ¿Eso se puede compensar? Sí, con un seguro, y que mi seguro tenga el valor total de la mercancía, o con una declaración de valor, esto es menos habitual, una declaración de valor inserta en la propia carta de porte FMR, aplicando el artículo 24 del convenio, en el que ambos, digamos, aumentan el límite de indemnización hasta ese valor total de los 237.500 euros. En ese caso, el transportista debería aumentar también el valor asegurado de su póliza. Luego, tercer supuesto de responsabilidad para el transportista, entrega con retraso. ¿Vale? Ahí la indemnización máxima es el precio del transporte. Y me dirán, bueno, si yo envío una caja con una pieza y tengo un contrato de suministro con una empresa francesa y no llega en 24 horas, tengo un problema y una penalización tremenda. Sí, pero la normativa, el convenio CMR, dice esto. Además, para que haya una indemnización por retraso, tiene que cumplirse todo esto que están viendo ahí. Primero, que haya un plazo de transporte, que parece obvio, pero a veces no se especifica. Que ese se incumpla y que quede constancia en la carta de porte en destino. Que el retraso provoque un perjuicio. Pues el hecho de que llegue tarde no se le va a pagar nada, excepto que haya un perjuicio económico demostrable, probable y cuantificable. Y luego que se reclame en 21 días desde que la mercancía llega a destino. La reclamación es simplemente un email, una comunicación. Cumplido todo eso, lo máximo que podíamos reclamar sería el precio del transporte. Resumiendo, daños visibles, pérdidas y otros, y esto es muy importante, ¿cuándo se tiene que hacer la formulación de reservas? En el momento de la entrega. Daños visibles, falta mercancía o está dañada. En el momento de la entrega, en esos ejemplares 2 y 3, tiene que hacerse la observación. ¿De acuerdo? Daños no visibles, todo aparentemente está bien, pero algo pues luego se prueba y no funciona. El CMR da 7 días para hacer la reclamación. ¿Cómo se haría si el CMR ya se firmó? Vía email es válido. Y retraso, 21 días desde la entrega. Igualmente, comunicaciones por email son perfectamente válidas. Ese es el plazo para que tenemos las partes, digamos, para decir, oye, hay un incumplimiento de contrato. A partir de ahí tenemos que clarificar, que entre el seguro, negociar, ver detalles, ¿de acuerdo? Pero si dentro de ese proceso de acercamiento de las partes no llegamos a un acuerdo, prescribe la acción, es decir, ya no podría reclamar si no lo hago antes de un año en general, desde que se hizo el transporte. Pasado ese año, ¿de acuerdo? Eso prescribe. Entonces, ese es el plazo que tengo para recurrir a juzgados o a junta arbitral. Estamos ya terminando con esa parte. Juzgados competentes. Se puede pactar previamente en la carta de porte CMR, los juzgados o cualquier controversia será resuelta en los juzgados de Cáceres, de Badajoz, de Madrid o de Bilbao. Y eso es lo que reza y es lo que hay. Si no, por defecto, donde el demandado tiene su residencia habitual, domicilio del transportista si es el transportista, o domicilio del cargador si es por impago. Si es por impago, ¿de acuerdo? O donde está situado el lugar en el que el transportista recogió mercancía o acabó entregándola. Luego, hay una vía paralela a lo que son los juzgados para resolver controversias mercantiles de contratos de transporte. Dada la cantidad de reclamaciones, esto es una vía arbitral gratuita que pone la administración. Entonces, por debajo de 15.000 euros se está previsto en la normativa que cualquier resolución debe ir a Junta Arbitral de Transporte. ¿De acuerdo? Y por encima de 15.000 se requiere pacto expreso, igualmente con una cláusula puesta en la carta de porte CMR, como esa que estamos viendo ahí en pantalla. Esto, digamos, a nivel numérico y un ejemplo, en el material complementario lo tienen igualmente. Les explico una operación típica.
entrega, formalización del CMR que se habría hecho para esa operación, por ejemplo, ahí con la referencia a la orden de carga que se había utilizado previamente, y luego pues el cálculo de la indemnización máxima por pérdida total de mercancía o por retraso en la entrega. ¿De acuerdo? Acabamos con dos cositas muy sencillas. Seguro de transporte, ¿vale? Se aplica la ley española del 80. El seguro de transporte o el contrato de seguro es independiente y distinto al contrato de transporte, aunque tienen mucha relación. Y se pueden referir a una operación concreta, pero los términos son distintos. Por ejemplo, un transportista no puede alegar que como su seguro no cubre el retraso y a mí me ha producido un retraso y un perjuicio, no me paga una indemnización. ¿Por qué? Porque el convenio CMR está por encima. Y el convenio CMR dice, por ejemplo, que un transportista sí es responsable de un daño producido a mí por incumplimiento del plazo que ambos habíamos acordado. Insisto, ahí hay un montón de exoneraciones, como por ejemplo causas como desastres, cierre de carretera, etcétera, etcétera. Pero son dos cosas distintas. Y además habría dos seguros posibles, o el de un cargador dueño de una mercancía o el de un transportista. Un cargador dueño de mercancía pues tendrá un seguro que cubrirá todo el valor de su mercancía por los riesgos típicos que tenga. Un transportista tendrá un seguro que se llama de responsabilidad civil, que normalmente es lo que el CMR le hace responsable de cara a poder pagar. Por ejemplo, su límite máximo de indemnización son unos 300.000 euros. ¿Por qué? Pues porque por kilogramo puede pagar entre 10, 11, 12 euros máximo y hemos dicho que la capacidad de carga son 24.000, 25.000 kilos, 26.000. Se hace la multiplicación llegando a los 300.000 euros que habitualmente tienen como indemnización máxima. Aún así, práctica habitual que los transportistas tengan seguros que cubren muchas cositas, además de las que el CMR les obliga a ser responsables. ¿Para qué? Para dar un mayor servicio. ¿Por qué es interesante que un portador contrate un seguro? Porque el CMR le hace responsable y no se puede quitar el CMR, porque el transporte obviamente implica riesgos, porque quiere competir en el mercado ofreciendo una cobertura extra a lo que dice la legislación, y el cargador, agilizamos el cobro de la indemnización, damos parte al seguro, porque hay un impago de la indemnización del portador por insolvencia, por desaparición, porque el convenio CMR sí exonera al portador de una cosa como puedan ser desastre natural, pero mi seguro lo tengo cubierto, o porque vendamos en condiciones ZIP y entonces tenemos que contratar. Además, y para terminar con seguro, el contrato es un seguro formal. Por tanto, hay condiciones generales, particulares, una póliza que es farragosa pero que hay que leer y que hay que adaptar e incluir los riesgos de mi mercancía. Por ejemplo, mercancía precede la rotura de equipo de frío. A partir de ahí, pues cuanto más riesgos contrate, más seguros tendré. Última diapositiva ya, multimodalidad. Hay técnicamente muchas más posibilidades de lo que realmente hoy día tenemos desarrollado e implementado en el mercado, pero bueno, en la carretera se puede combinar muy bien y debería de combinarse en el futuro lo más cercano posible con ferrocarril. Ahora falta desarrollar el ferrocarril, ¿de acuerdo? Y con marítimo. Ya lo hace con los camiones portacontenedores, pero también hay tráficos RoRo, por ejemplo, de camiones que entran rodados para exportación o para importación, como el ferry Calais-Dover para Gran Bretaña. Entonces, las posibilidades de multimodalidad son enormes, pero falta desarrollarlo porque el camión, a priori, desde el punto de vista técnico, es muy competitivo en distancias que no superen los 1.000 kilómetros. Y aquí estamos haciendo todas las entregas a Europa por camión. ¿Por qué? Porque no tenemos alternativa. Además, el carretera es muy competitivo, muy seguro, localización del envío, cumplimiento de contratos, es tremendamente competitivo. Bueno, pues disculpen la rapidez de la exposición, pero quería llegar, como la semana pasada, a todo el programa. Y bueno, pues ahora, por favor, preguntas, consultas, dudas que tengan. ¿Se me escucha bien? ¿Cristina? ¿Tengo que activarte el audio o...? Vale. Vale, tengo algunas cosas. Vale, yo creo que ya estamos. Sí, muy bien. Se escucha perfectamente, perfectamente. No, la orden de carga, voy con la primera de las preguntas que se plantean. ¿La orden de carga es lo mismo que la carta de porte CMR? No. La orden de carga es una especie de reserva de booking, de contratación previa del transporte. Entonces, tiene que haber una relación directa entre una y otra. Lo más habitual, la orden de carga se, digamos, envía, se expide, se tramita vía email a nuestro transportista, indicándole los requisitos que acabamos de comentar, por ejemplo, por email también o por teléfono. Camión para mañana, cómo está el precio, se negocia, etcétera, etcétera. Y es simplemente una secuencia de email, es una orden de carga. Sería suficiente. Es decir, no hay un formato de orden de carga. Pero cuando un servicio, una vez negociado, llega a
digamos, aceptarse en última instancia, lo que se llama la regla del espejo, y ya se ha aceptado y cerrado, esa orden de carga ha conformado la existencia de un contrato de transporte. Y luego la carta de porte CMR se formaliza cuando el transportista va a recoger la mercancía a ese almacén origen del transporte que se ha contratado con la orden de carga. El material extra se lo van a reenviar desde Extremadura a Avante. Esta es otra pregunta que plantean por aquí. Yo creo que mañana mismo, cuando acabemos el webinar a la primera hora de la tarde, lo remito todo porque está haciendo retoque hasta última hora. Y no sé si esta tarde, mañana, pero lo tendrán en breve. Mañana seguramente, ¿verdad, Cristina? Mañana probablemente, sí, os lo hagamos llegar. Bien, tengo un modelo de carta de porte CMR, pero no viene la casilla del juzgado. ¿La añado? Bien, la pregunta sería, ¿tiene usted un interés especial en concretar los juzgados donde se resuelva una controversia? Pues efectivamente, hágalo. El juzgado, a ver, la vía judicial y la vía arbitral, tanto para resolver controversias mercantiles por transporte como de compraventa, son dos cosas distintas, ¿vale? Hemos sido muy rápido, pero los juzgados son, digamos, por el proceso que todos conocemos, vía mercantil, primera instancia, se puede ir reclamando y se puede ir habiendo distintas sentencias, distintas instancias cada vez más elevadas hasta el Tribunal Supremo, ¿vale? Y puede llevar pleitos de años. ¿Eso es bueno o malo? Pues bueno, el proceso arbitral se lo juega todo usted a una carta. Es rapidísimo. Yo he estado en juntas arbitrales, pueden durar 30 minutos. Ahí las partes primero solicitan la actuación de la Junta dice que sí, lo cita para un día y en media hora pues pasan las partes, presentan sus documentos, la Junta Arbitral delibera, puede pedir más pruebas, pero si no, invita a las partes a pasar de nuevo y les dice, mire, pues entendemos que esto es así. Y se dicta un laudo. El laudo arbitral tiene la misma validez que la sentencia judicial, pero ya nunca jamás se entrará en el fondo de esa discusión. Lo cual se juega todo. Una carta es gratuito y es relativamente rápido. 3, 4, 5 meses, depende de la junta arbitral que lleven, unas funcionan con mayor celeridad u otra, o tienen más personal. Y vía juzgado pues puede eternizar el problema, pero también tengo la posibilidad de que si no ha salido en primera instancia a mi favor, poder, digamos, pues reclamar para que eso se replantee. Entonces, yo sí que soy de que obviamente cuantas más cosas relativas a un contrato estén pactadas expresamente, mejor. Entonces, lo que sí creo es que en su modelo de carta CMR o en el acuerdo o contrato de servicio de transporte a largo plazo que tengan con su transportista, tengan una cláusula. Allí, en la carta de porte o en ese contrato, que diga cómo vamos a resolver las controversias que se nos puedan plantear. Si queremos un juzgado, porque somos empresas vecinas de la provincia, de tal, perfecto, lo ponemos allí. Si queremos arbitraje, vemos la opción y nos interesa más arbitraje, la Junta Arbitral de Transporte de Cáceres, de Badajoz o de Madrid. Pero siempre que quitemos cosas que están en el aire y que no están concretadas y por tanto especifiquemos de forma más clara cualquier aspecto del contrato de transporte e igualmente sus reclamaciones, creo que ganamos en seguridad jurídica. Mi recomendación, sí, pero estúdielo primero. Y obviamente cada vez que se hace un servicio de transporte con ese formulario, esa cláusula, digamos, tiene valor y tiene que cumplirse. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Es lo mismo que el albarán? No, fíjese, el albarán suele ser la carta de porte CMR. El albarán, por ejemplo, a nivel nacional es carta de porte. Y cuando se hace a nivel internacional suele haber CMR y albarán que se formalizan en el momento de la expedición, salida e inicio del transporte, y la orden de carga, insisto, es el proceso previo por el cual se contrata un servicio. Se podría hacer por teléfono, pero eso no lo voy a recomendar jamás porque no queda prueba escrita de lo haya acordado. Pero la orden de carga es el precontrato, la reserva del servicio, el booking que hacen en marítimo y que hemos contratado un servicio de transporte que se va a realizar en 2 horas, en 2 días o la semana que viene. ¿De acuerdo? Entonces, ya hay un contrato una vez que esa orden de carga está aceptada por ambas partes. Luego, en el momento en que se formaliza el servicio al inicio en el almacén de origen, normalmente suele haber para internacional un CMR y un albarán o packing list, y en nacional pues hay más variedad en los documentos de transporte, pero debería haber también una carta de porte y el albarán puede actuar perfectamente como prueba, como carta de porte nacional. Ahí habría que tener en cuenta, que no lo he comentado, el documento de control. El documento de control es una normativa relativamente reciente, de unos 10 años. Hubo una primera versión en el 2003, luego otro cambio en el 2011-12, y lo que viene a decir es que el albarán o el CMR
tienen que tener una serie de datos que es lo que, bueno, pues los servicios de inspección en carretera, la Guardia Civil de Tráfico, cuando para un camión, una de las cosas, muchas cosas que pueden mirar es enséñeme CMR, enséñeme Albarán, y tiene que llevar una serie de datos, siempre que es transporte público. Remitente, destinatario, matrícula, descripción de mercancía y 4 cosas más. Bien, si, por ejemplo, matrícula de los vehículos. Entonces, si nuestro Albarán para nivel nacional o nuestro CMR para internacional le falta alguno de los datos, tenemos sanciones, 200, 400 euros por incumplimiento de la normativa de documento de control. Entonces, es interesante, pero no, la orden de carga, insisto, es el precontrato, la negociación previa y que llega un momento en que al final se confirma y ya nace el contrato de transporte, y el Albarán a nivel nacional o el CMR y Albarán a nivel internacional se formaliza en el momento de la salida o inicio del transporte. Vale, una pregunta que no es exclusivamente transporte terrestre. Vale. Bien, la Junta Arbitral por defecto en principio es de la provincia de inicio, destino del transporte o domicilio del porteador. Esas son las 3 juntas arbitrales que hay por defecto según la normativa, pero igualmente yo no lo dejaría al azar, dado que vamos a utilizar un formulario en el que queremos insertar una cláusula que diga que las partes acuerdan resolver las controversias en la junta arbitral. Digamos junta arbitral ¿de qué provincia? De Cáceres, de Badajoz, de Madrid, no sé si en las 2 provincias, entiendo que sí, ¿vale? Aquí en Murcia, como es uniprovincial, la tenemos, ¿de acuerdo? Creo que en comunidades autónomas luego se replica en todas las provincias. Entonces, pongamos la junta arbitral que nos interese, normalmente la que tengamos más cerca, esa es la más conveniente, ¿vale? Para una reclamación, si mi empresa exportadora o transportista está ubicada en Murcia, pues la junta arbitral de Murcia es la más conveniente o más cómoda para mí. Pero puedo estudiar también si hay otras que van más rápidas. Tengo CMR de gente, de transportistas, por ejemplo, de Almería, que tienen junta arbitral de transporte de Madrid. ¿Por qué? Porque su despacho de abogados con el que ellos trabajan para resolver cualquier problema está en Madrid. Entonces el abogado le dice, oye, ponme en la Junta Arbitral de Transporte de Madrid, que cuando salgan nuestros casos, cualquiera que sea, pues obviamente el despacho trabaja allí. Vale. Aquí tengo una duda un poquito más larga, estamos ya en el límite de tiempo, pero vamos con ella. Con un transporte, siempre hay que tener en cuenta que existen los riesgos o una estiba correcta que pueda hacer que los transportistas no sean responsables debido a ella, correcto. Pero si el envío es intermodal, por ejemplo, envío en contenedor y entrega en camión, correcto, haciendo un devaneo y la entrega se detecta que ha habido una incorrecta estiba, ¿se puede reclamar fácilmente a la empresa de transporte? ¿Es fácil que consigamos que nos indemnicen el valor de la carga? Riesgos por no hacer una estiba correcta en la primera línea, vale, correcto, efectivamente. Bueno, fácil no es. Fácil, hacer una reclamación es relativamente fácil, que se atienda es otra cosa. Ahí la experiencia son meses y meses de decirnos de todo, formalmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues no, balones fuera, no había la reserva, usted no lo puso, etcétera. A ver, una carta de porte, que luego esa mercancía pase a incluso a otro vehículo de carretera, etcétera, etcétera, cada vez que, por ejemplo, cuando se recoge la mercancía en origen, si el transportista no ha hecho ninguna reserva, si el transportista no hace ninguna reserva en el ejemplar 1 del CMR que usted se ha quedado, quiere decir que la mercancía estaba en perfecto estado para su transporte. Entonces, si ese transportista, primero, le hemos permitido que haga la revisión de la mercancía, que la normativa le dice que debe de hacer y que por seguridad, y le puedo comentar unos cuantos casos, deben de hacer, detecta algo, él debe de ponerlo, bultos en mal estado, mal paletizado. No se le permite, yo lo que recomiendo a transportistas es que en el CMR digan no se me ha permitido revisar mercancía, ¿vale? Y pedir que se coloque en precinto. De forma que yo llevo el vehículo hasta destino, pero no sé el estado en que estaba en origen. Pero si permitimos que el transportista revise la mercancía, revisa el proceso de carga y no pone ninguna observación, se sobreentiende que la mercancía descrita en la carta de porte estaba en perfecto estado para su estiba, digamos, y transporte posterior. Con lo cual, tendrá que ir en la cadena logística de transporte, transportista a transportista, determinando dónde ha ocurrido el problema. Eso no es fácil, pero normalmente cuando el transportista hace una carga a otro, le hace firmar igualmente un recibir. Y si no hay observación, igualmente la mercancía está bien. Dicho todo eso, aunque se firmen esos recibís, puede ser que en destino, sin que haya ninguna observación, la mercancía se abre y está en mal estado. Eso pasa con contenedores que vienen de China y con carretera y con un montón de cosas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo resolvemos eso si no ha habido un siniestro? Muy problemático. Opción más habitual, peritaje. Enviar de un perito que determine, por ejemplo, en contenedor de Sudamérica para acá, he visto pues, que no ha habido variaciones de temperatura. Y por tanto, un perito especialista ahí determina un informe que cuesta un dinero,
obtenerlo, pero que dice que la variación de temperatura ha sido mínima y por tanto la mercancía se tuvo que cargar en mal estado en origen, o al contrario. Entonces entramos en temas de peritaje, de cuestiones técnicas que de alguna forma acaben resolviendo, digamos, ese pleito o ese conflicto, que muchas veces no se sabe exactamente quién es el culpable. Entonces, ¿cómo se suelen resolver? Por poder de negociación. La empresa que tiene más poder acaba imponiendo, o vamos a juzgado o a junta arbitral, y lo que allí se pueda aprobar acabará siendo pues, lo que se tenga que cumplir. La carta de porte se utiliza también para transporte nacional, sí, muchísimos CMR, pero simplemente porque tenemos ahí un formulario y por la cuestión de ahorro y de comodidad de que tenemos los CMR, pues en vez de poner el lugar de origen Cáceres y entrega en París, pues pongo el lugar de origen Cáceres y entrega en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces esa carta de porte, aunque ponga arriba CMR, obviamente como el origen y destino previstos en el transporte nacional, se transforma automáticamente en un formulario de contrato de transporte nacional. Vale. Bien. Es lo mismo, a ver, fíjese, muy buena pregunta. La carta de porte se utiliza para el nacional, ya lo he contestado. Es lo mismo que el llamado documento de control. Lo que tenemos que hacer es que usemos CMR para internacional o para nacional o un albarán. Yo muchas veces los cursos digo el papel, porque claro, la variedad es increíble. Entonces, el papel que usamos en el que se formaliza el contrato, ese debe de cumplir con los requisitos del documento de control, los requisitos de la normativa del documento de control, que son 7 o 8 datos y son muy, muy básicos. Matrícula, origen, destino, descripción de mercancía y si hay un operador, ponerlo allí, una agencia. Con eso, el CMR es documento de control. Con eso, una carta de porte nacional, un albarán, es documento de control. Porque no tener todos los datos que ahí se piden, un caso típico, el NIF. El NIF antes no se pedía y ahora sí se pide. ¿De acuerdo? Con lo cual, aparece la agencia y no aparece el NIF de la agencia. Nos arriesgamos a una sanción. Luego depende de cuánto de fino esté el señor inspector de carretera que quiera sancionar o no, pero es así. Cuando hay dinero de por medio, nada es fácil, correcto. Pero a su vez, todo se arregla con dinero en los negocios. O quién puede presionar, claro, si yo pierdo un negocio con mi destinatario, con mi cliente, que me da un 20% de facturación y sé que tengo razón, pero si sigo adelante con la reclamación y la reclamación voy a perder al cliente, pues asumo eso como pérdida. Y luego obviamente están las opciones de que yo tenga seguro o tenga la otra parte, el Incoterm que hemos utilizado. Hay muchas variables para ver cómo se encauza y se lleva hacia adelante la reclamación. No hemos hablado tampoco de tema de paralizaciones, que también genera indemnizaciones, etc. Hay una última por aquí, según el tipo de remolque, a veces es complicado ver el estado de toda la mercancía. Muy bien, como mejor indicar el CMR que nos ha permitido estar presente durante la carga. Sí, sí. Yo si soy transportista, voy a recoger un envío y no puedo ver la mercancía, bueno, de hecho, puedo negarme a hacer el servicio, cosa que no voy a hacer porque es mi cliente y el cliente es el rey. Pero sí que como no puedo revisar la mercancía, al menos pondré, desconozco el estado, no se me ha permitido revisión, solicitaré que haya un precinto que agarre ambas puertas con un numerito y que salga el precinto en la carta de porte. De forma que ahí dice que hay 33 Europalés. Yo llego a París, se abren y hay 31. Como el precinto está intacto, pregunte usted al vendedor, aclárense, porque yo la mercancía no la he tocado, ha sido imposible. Y bueno, esa es una de las consecuencias. Otra sería pues, que hay gente con problemas jurídicos porque pensaba que llevaba brócoli o tecnología y lo que ahí se le cargó fueron otras cosas, ilegales incluso, o simplemente porque si la mercancía no está en perfectas condiciones, la propia mercancía por seguridad y perfectamente estibada y trincada en el vehículo, en una curva yo puedo volcar porque está mal. Entonces me interesa por muchas razones comprobar cómo está la mercancía. Vale, por tanto el albarán puede hacer de contrato, sí, pero yo en el albarán tendría la precaución, sí. Si un albarán perfectamente, puede ser CMR. Si de hecho la carta de porte CMR ya le digo que es un invento muy bueno de la IRU para normalizar los documentos y todo el mundo pues ve un CMR y sabe de lo que hablamos. Pero yo siempre digo, ya le he comentado un par de cosas que se pueden modificar de la carta de porte y se pueden emitir e imprimir en folio directamente desde mi programa de gestión de almacén y no requiero utilizar formulario. Y por tanto puedo modificarlo y un albarán, pues arriba poner que es transporte internacional CMR, lo pondría, pero no es necesario, siempre que el punto de origen, el punto de destino estén en 2 países distintos, eso es un CMR. Lo que pasa es que, a ver, si modificamos mucho el aspecto general reconocible de un CMR, cuando venga un transportista a firmar, seguramente pues también se va a extrañar.
¿De acuerdo? ¿Y esto qué documento es? ¿Por qué no hay un CMR? ¿Vale? Entonces, sí, un albarán puede hacer de contrato CMR y el CMR puede hacer documento de control. Totalmente. De hecho, el CMR debería hacer documento de control porque el documento de control no solamente se pide para envíos nacionales, también para internacionales. Un envío que va de aquí a París se para a mitad de la A7, se revisa y ese CMR tiene que llevar los datos que exige la normativa de documento de control. Se me ha olvidado por una diapositiva, vamos a hacer una cosa, lo voy a incluir como un anexo más en el material complementario, la normativa actual de documento de control, que es muy sencilla, y así pueden observarlo y mirarlo. El fin, digamos, del documento de control es que el señor Guardia Civil que revisa, por ejemplo, esos transportistas puedan introducir los 4 datos básicos que tienen en su base de datos y comprobar, por ejemplo, que el transportista está legal, que tiene sus visados, que está en activo, etcétera, etcétera. Con lo cual son 4 datos oficiales de las partes que hay allí, el cargador, el destinatario, la mercancía y poco más. Pero sí, el CMR puede hacer el documento de control. Nada, igualmente, un placer haberle podido ayudar con alguna duda y a su disposición. Pues ya, Alfonso, por aquí en el chat general al menos no se ven más consultas. Pues nada, en nombre de todos, aunque por ahí ya veo algunas gracias, agradecerte de nuevo esta sesión. Y como bien decía Alfonso, mañana, en principio mañana será cuando os enviemos la documentación y el link al visionado del webinar por si queréis repetir y tomar datos de algunas de las notas que ha ido comentando Alfonso. Emplazaros a los siguientes seminarios web. Ya sabéis que están todos colgados en la página web de Extremadura Avante y que estamos abiertos a sugerencias de cara al año que viene, pues incluir nuevos seminarios. Os mandaremos un cuestionario de satisfacción para que allí nos lo hagáis saber. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Cristina y a Extremadura Avante. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.